Bienvenidos esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos un domingo más para tener este tiempo para adorar al Señor y también para aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy, como es el primer domingo del mes, ya estamos a mayo, 5 meses ya. ¿Verdad? Navidad ya está encima. Es violento este tiempo. ¿Ah? Entonces, vamos a tener comunión, Santa Cena. Si ustedes nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Y si tiene su Biblia, la puede abrir en el capítulo 18 de Mateo. Vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Mateo y siguiendo aquí con esta porción en el capítulo 18. Como miramos la semana pasada, tuvimos esta breve introducción a esta sección que tiene que ver mucho con las relaciones personales. ¿Ya? De eso es de lo que se trata esto, de cómo interactuar en el mundo cristiano, en las diferentes áreas y en las diferentes esferas. Y aquí nosotros vemos que hay muchas cosas que se hacen que pueden ser correctas, pero que pueden tener la motivación incorrecta. Entonces, lo importante siempre es la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Y eso tiene que ver con la obra que el Señor hace en nuestra vida. Y aquí nos vamos a encontrar en este pasaje con esta experiencia de los discípulos. Los discípulos tenían un concepto, lo que llamarían hoy día una cosmovisión, una cantidad de elementos que les hacía a ellos juzgar el mundo y vivir el mundo de cierta forma, que estaba a veces un poco distorsionada a la realidad o a lo que la Escritura decía para el conocimiento de ellos, que también es importante para nosotros, porque de qué manera nosotros vivimos nuestra vida, en base a qué principios, a qué valores. ¿Cuáles son los principios o valores con los que usted y yo vivimos nuestra vida como cristianos? Y aquí el Señor les va a hablar a ellos acerca de eso. Entonces recuerden, esta sección comenzó en el verso 24 del capítulo 17. Para muchos comentaristas, esta sección hasta el versículo 35 del capítulo 18 ocurrió en el mismo día. Una serie de enseñanzas que el Señor está dando en este tiempo y se está enfocando en los discípulos. ¿Ya? Un enfoque, no quiere decir que no había más gente, pero su enfoque era los discípulos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué se espera de un discípulo de Jesús? Bueno, lo que el Señor va a enseñar aquí. Fíjense, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 18. Y este es un tema bastante interesante porque siempre existen personas que quieren ser superiores o se creen superiores a otros. ¿Ya? ¿Quién es mayor? Y esta es la pregunta que los discípulos van a hacer. Fíjense, en el versículo 1 dice, en aquel tiempo, después de lo que ocurrió con los impuestos que miramos, ¿se acuerdan? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, de aquí ellos están mostrando, como digo, esta cosmovisión, lo que ellos creían que tenía que ocurrir. Ellos no estaban viendo ni estaban tampoco muy anuentes a aceptar el hecho de que Jesús les había dicho que Él tenía que morir, sino que ellos tenían la idea de que Jesús venía y establecía el reino en su tiempo. Y por eso sale esta pregunta, y no es primera vez que va a salir, y va a seguir saliendo en la vida de estos hombres hasta horas antes de que Jesús fuera a la cruz. Y van a venir las mamás también a decir a Jesús, hey, dale que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Entonces aquí ellos están mostrando que realmente no estaban entendiendo el reino de los cielos, el concepto del reino de los cielos. Entonces ellos hacen esta pregunta, fíjense, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces la mentalidad de ellos era una mentalidad política, porque ellos estaban hablando del establecimiento de un reino
con liderazgo político. Y esto es lo que ellos están ahora aquí mostrando. Entonces, sus discípulos todavía pensaban políticamente más que espiritualmente. Ahora, Dios va a establecer su reino, literal, físico, sí, pero no todavía en el tiempo después de la tribulación. Estamos en el reino espiritual, sí, eso ya lo hemos visto. Pero los judíos, como muchos, están esperando a su Mesías. Y el Mesías que ellos están esperando es el que viene a establecer el reino. Por eso cuando Jesús le dice es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera, para ellos fue un shock. ¿Pero cómo? Si eres el Mesías, ¿ya? No eres Elías, no eres ninguno de los profetas, no eres Juan el Bautista, si no eres el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, entonces tienes que establecer el reino. Entonces cuando Jesús le dice, no, yo voy a ir a Jerusalén y morir, para ellos fue el shock. Entonces aquí ellos todavía presentan esta mentalidad. Ahora, probablemente escucharon a Jesús y eso no quiere decir que no entendieron o no quisieron entender lo que Jesús les estaba diciendo. A veces nos puede pasar a nosotros. Entendemos, pero en realidad lo que hacemos es, mejor esto, lo que lo entiendo está muy duro, mejor lo hago más fácil. No lo creo, lo rechazo, no lo enseño, no lo vivo. Entonces es lo que ellos están haciendo aquí. Entonces esta es la visión, estos son los valores y los principios que ellos tenían para vivir su vida esperando al Mesías reinante. Y la pregunta aquí para nosotros es, bueno, ¿dónde nuestros hijos o dónde usted aprende estos valores y estos principios? Porque la cosmovisión del mundo es contraria a Dios. Y se lo van a meter a sus hijos, ya sea en cualquier área. En cualquier área. Recuerden que Jesús dijo, Señor, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Bueno, ¿dónde usted enseña estos principios? En su hogar. Y más que enseñarlos es vivirlos. Es práctica. Enseñar. ¿Por qué? Porque afuera, lamentablemente, el mundo les va a enseñar una realidad diferente, contraria a lo que las escrituras enseñan. Entonces aquí el Señor va a aterrizarlos a ellos y les va a mostrar este principio aquí. No esperen el reino todavía no viene. El reino físico, de establecer tronos y vamos a reinar, todavía no. Entonces vea lo que dice ahora aquí en el Evangelio de Marcos, que es el pasaje paralelo a este, en el verso 33. Jesús les hace esta pregunta cuando ellos estaban hablando acerca de esto. Jesús les pregunta, ¿qué disputáis entre vosotros o qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué discutían? Esta es la pregunta. Y esta pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos puede estar preguntando, ¿de qué están hablando? ¿De qué están debatiendo? El asunto es, si usted tiene esa libertad de venir y decir, Señor, de esto estábamos hablando, o se avergüenza de lo que estaba hablando. Bueno, dice ahí que los discípulos, no, nada, todos mirando para otro lado, no es conmigo, yo no soy, ¿ya? Pero el Señor sabe lo que yo digo, el Señor sabe lo que yo pienso, el Señor sabe lo que yo hago. A veces se nos olvida eso. Y pensamos que no, que esto nadie lo supo, no. Nunca podemos escondernos de Dios. Antes que las palabras se formen en nuestra boca, Dios ya las sabe. O sea, antes que nuestro cerebro comience a trabajar en pensar qué voy a decir, Dios ya lo sabe. Entonces Marcos le dice al Señor, bueno, ¿qué estaban discutiendo ustedes ahí? En Lucas nos dice que el Señor percibió lo que estaba en el corazón de ellos. Entonces, obviamente, el Señor les va a tener que enseñar una lección. ¿Y por qué se da este asunto a veces? Este conflicto en creerse mayores que los demás. Bueno, si vamos al contexto de lo que hemos venido estudiando, ustedes han dado cuenta que han habido 3 discípulos que han estado experimentando algo diferente a los demás. El monte de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo. Entonces probablemente eso es, bueno, Dios tiene más empatía conmigo, Jesús tiene más empatía, sabe que yo soy mejor que ustedes.
Y eso a veces hace que las personas entren en este conflicto de creerse mejores que los demás. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. El problema no está en que Dios nos bendiga, aunque Dios hable con nosotros o nos enseñe algunas verdades que a otros a lo mejor no les ha enseñado. El problema es cuando yo creo que es porque yo soy mejor que los demás. Y nos olvidamos que es la gracia de Dios. Dios nos usa. Dios nos usa. Cuando vemos a Elías en el libro de Santiago, dice que un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y Dios lo usó. Ya no había de qué jactarse, pero Dios lo usó. Pero aquí estos hombres estaban luchando. Bueno, si este va a establecer el reino, entonces yo quiero ser ¿quién va a ser el mejor? Pedro ahí levantando la mano, probablemente Jacobo. Juan yo lo veo así como medio quitado de bulla, pero ahí también, Señor, yo también estuve ahí. Pero vemos que el Señor les va a poner aquí delante de ellos a un niño, ¿ya? A un niño para mostrarles esta lección. Entonces la pregunta es, si usted quiere ser grande, ¿de qué manera lo quiere lograr? ¿De qué manera el mundo le ofrece a usted grandeza? Para nosotros como cristianos, la grandeza no se encuentra en el reino del hombre. La grandeza se encuentra en el reino de Dios. ¿Y de qué manera? En humildad, en sencillez, en servicio. Porque es al revés. El que quiera ser mayor debe ser el siervo de todos. Está totalmente diferente. Pero el punto aquí no es solamente ser el siervo de todos, sino es la motivación por lo que yo estoy haciendo. El servicio. ¿Quiero traer gloria a mí o quiero realmente que la gente vea las obras que Dios está haciendo a través de mi vida y, como dice Juan 5, glorifiquen a Dios? ¿O quiero que la gente me reconozca a mí? Y a veces pasa, a veces me gustaría que la gente nos reconociera. A veces la gente habla conmigo, yo voy a tal lugar y tal, y me dice, ¿y usted conoce al pastor tal? No lo conozco. ¿Pero cómo no lo va a conocer? No, no lo conozco. Sé quién es Jesús. No sé quién es su pastor. No sé lo que está enseñando. Pero a veces la gente piensa que, bueno, este pastor tiene que ser conocido por todos nosotros. Y a veces queremos ese renombre, darnos a conocer. Y ese yo creo que es el gran error de la iglesia hoy día, en querer exaltar a un hombre y no a Dios. Un nombre de una denominación o de un movimiento y no a Cristo. Ese es el asunto. Y aquí el Señor les va a darle claridad a ellos. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, en el verso 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si quieres ser grande en el reino de Dios, aprende a servir a todos. Pero no solamente a servir a todos con que yo creo que yo puedo hacer. Porque a veces limitamos a Dios en el servicio. Señor, yo voy a servir solo aquí, de esta manera, de esta forma. Y yo mismo estoy limitando lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. El apóstol Pablo lo deja claro cuando iba camino a Damasco y se encuentra con el Señor. Y le dice, el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí en Hechos 9. No le dijo, Señor, yo quiero hacer esto porque esto es lo que yo sé hacer. Yo soy un doctor de la ley, un rabino, un maestro. Bueno, el Señor le dijo, hey, voy a usarte. Voy a usarte. Voy a usar todas esas habilidades, pero además vas a darte cuenta de lo que es necesario sufrir por mi causa. Además. Entonces, hay gente que lamentablemente está buscando el enaltecimiento de donde no viene. En el Salmo 75, en el verso 5, dice, no busques la honra ni el enaltecimiento de los hombres, porque viene de lo alto. Dios es el que realmente exalta a la gente. Entonces, aquí, si usted se da cuenta, esto va en contra de la filosofía del mundo. Porque ¿qué nos enseña el mundo? Y a veces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos a veces o transmitimos también a nuestra familia, a nuestros hijos? Pues no se deje pasar por encima.
Es grande. Sí, grande a la vista de quién y para qué y por qué. Que la gente lo reconozca. Debemos tener cuidado aquí. Los que son grandes en el reino de Dios son aquellas personas que en humildad, o sea, teniendo el concepto claro de quién son. ¿Y sabe lo que va a pasar con esta gente? Va a brillar como esas estrellas por siempre. Eso es lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Van a brillar. En cambio, la grandeza de este mundo es como un cohete, como una bombeta. Mucho ruido, poquita luz y ya. Y no importa, los juegos artificiales, lo que vea usted, ¿cuánto dura eso? Esa es la grandeza del mundo. Esa es la grandeza que a veces nosotros perseguimos. Perseguimos. Me gustaría ser como tal persona. No, seamos como Cristo, que se despojó de su gloria, que se humilló y sirvió. Eso es. Ahora, si usted llega a lograr éxito en su vida, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no es de creer que porque yo logré tal o cual cosa, soy mejor que los demás. O mirar a los demás. ¿Ha visto que hay gente que lo mira a usted como, ¿ya? ¿Y este qué sabe? Yo me acuerdo cuando empecé en el pastorado, yo era joven aún, todavía lo soy. No se nota, sí se nota. Y sí, yo era de esa época cuando se usaban los pantalones apretados, ¿verdad? Que tenía el pelo un poco, un corte medio estrambólico y un pantalón lleno de huecos aquí, ¿ya? Claro, y cuando yo le decía a alguien, yo soy pastor, y me miraban y, claro, la parte de afuera, o sea, no se notaba mucho, ¿verdad? Que lo fuera. Pero eso no es que usted tiene que aprender. A veces esas palabritas usted tiene que aprender. ¿Aprender qué? Enséñame humildad. Enséñame eso. ¿Y cómo me enseñas humildad? Sirviéndome. Y no estoy hablando de sirviéndome a mí, sirviendo a la gente. Ahí es. ¿Qué hizo Jesús? No le lavó los pies a los discípulos. Y todos quedaron, pero Pedro dijo, no, Señor, a mí no. Y no te lavo los pies, bueno, Señor, báñame. No, entonces ya se fue al extremo, Pedro, ¿verdad? A eso nos pasa. Pero debemos entender eso. El verdadero ejemplo de Jesús es servir. Ahí es donde está. Y servir sin esperar recibir algo. En el libro de Proverbios dice que capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay gente que no se ha dado cuenta que ha caído porque se cree en alguien. Cuando Dios dice, "Hey, no es contigo la cosa ya". El orgullo los destruye. Entonces, básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es que el camino hacia arriba es hacia abajo. Y el camino hacia abajo es hacia arriba. Los que piensan ser algo, wow, deben tener cuidado. Humillados, dice el apóstol Pedro en capítulo 5, verso 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cualquier tipo de orgullo. Yo tengo orgullo sano. Cualquier tipo de orgullo es exaltarse a uno mismo. Y eso es contra Dios. Contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el orgullo tiene que ver con mi condición social? No. Tiene que ver con el corazón. Con la actitud del corazón. Es ahí donde está el problema. Porque el problema del hombre, ¿cuál es el pecado que Dios más aborrece? Según Proverbios 6. Y está el primero en la lista. La actividad de corazón, el orgullo. Ese es el pecado que es, como diría alguien, la madre de todos los demás. Satanás, ¿por qué quiso hacer lo que hizo? Porque se creía, dijo, yo soy Dios, yo voy a ser más que Dios. Lo mismo le dijo a Eva, del día que comes vas a ser como Dios. Wow. Ese es el orgullo. Entonces, el deseo de ser grande fue puesto por Dios. El problema, ¿sabes cuál es? Es la forma en que se logra eso. Ese es el problema.
Y ahí es donde uno debe tener cuidado. No es mediante esta lucha, ¿ya?, en la que yo voy a ser grande y para ser grande tengo que pisotear a todos los demás. No, no es eso. Sino habla de servicio, habla de humildad, habla de sencillez. No habla de alguien que se está iluminando a sí mismo. Si usted se ilumina, en cualquier momento Dios le corta la luz. Nuestras obras deben hablar de Él, de lo grande que es Él. Y eso es lo que el mundo debe ver. Entonces aquí el Señor llama la atención a ellos, fíjense. Y llamando a Jesús en el verso 2, a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, o ciertamente, o amén. Así es lo que el Señor está diciendo. Que si no os volvéis, o sea, si no hay una conversión, si no hay un cambio de opinión, cambiar esa ambición de grandeza, de conseguirla de la manera equivocada, el Señor le dice, hey, tienes que cambiar eso. Y aquí el Señor les dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, y aquí la palabra niño es niño muy pequeño, ¿ya? Un niño muy pequeño. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí el Señor está hablando con sus discípulos y les está diciendo a ellos, dejen el orgullo, dejen la envidia, dejen la lucha por obtener o por creerse más. Tomen más bien la humildad en su vida. Y esa humildad se va a reflejar en el servicio. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice ahí. El corazón natural del hombre es orgulloso. Así es. Claro, usted puede ver gente, ay, sí. No, pero son orgullosos. Y a veces la gente tiene necesidad y es orgullosa. No le gusta recibir ayuda. Es orgullo, eso es su carne. Y ahí es donde está el problema, en el corazón. De ahí se traspasa la arrogancia. Me creo más que los demás. No necesito nada. Por eso Dios dice, hey, lo primero que odio es el orgullo. Y la persona orgullosa nunca va a llegar rendida a los pies de Cristo. Para poder venir a los pies de Cristo, primero debe reconocer su bancarrota espiritual. Eso lo vimos en Mateo 5, verso 3. Los pobres en espíritu. Es lo primero. Pero mientras se crean alguien, hay que tener ese cuidado de no enaltecerse. En 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, humildad es tener una visión correcta, realista de quién es uno. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Entonces, si todos somos hermanos en Cristo, ya en la iglesia de Cristo no hay papas. No hay, hay que mirarlo ahí como para arriba. Iluminar y hay que ponerse el lente oscuro porque ilumina mucho. No, todos iguales. El mayor es el siervo de todos. Qué lindo que usted pueda ver y decir, vale, él es el pastor. No por cómo se viste, sino por cómo sirve. Cómo vive su vida en humildad y en sencillez. Es el pastor porque llegó a la 4x4. De una vez. Y estacionó a la entrada. Para después irse rápidamente y no saludar a nadie. ¿Quién nos creemos? A veces la humildad o la creencia de que somos humildes se nos va a los zapatos. Y perdemos la perspectiva. Pastores deben mantener esa sencillez y esa humildad. Siempre. Siempre. Siempre uno debe estar en lo posible disponible. No inalcanzable. Entonces, Jesús llama a este niño y lo pone aquí al frente. Y aquí está
las características de un niño que nos podrían ayudar a nosotros a entender qué es lo que se debe ver en la vida de un creyente. Humilde, sencillo. Primero, sencillez. Un niño es sencillo, sin complejidad. ¿Ya? Usted en un niño no ve la letra, ya, que hay que leer la letra chica. No, los niños son como son. No hay una letra chica en donde dije esto, pero en realidad dije esto otro. No hay eso. Simple, sencillo, no hay complejo. ¿Ya? No hay un subtexto que está escondido ahí. No, para estos niños esto no existe aquí. Simple, indefensos, sin recursos propios. No tienen recursos propios. ¿De quién dependen los niños? De sus padres. Vea las lecciones que el Señor está enseñando. Un niño no tiene la preocupación de qué va a comer mañana. O si hay plata en el banco, no. Vive así. ¿Por qué? Porque depende de sus padres. Es indefenso aquí. No está ahí mañana, qué hay pasado, y 2 años, 3 años. Y nosotros le planeamos la vida a los hijos. La universidad, cuando vaya a Harvard, y el chiquito está pensando recién ahí. En el aquí, en el ahora, en el jugar, en el arroz con frijoles, o los frijoles con arroz, o lo que sea. Pero nosotros, no, es que es fino, debe comer fino ahora. Gustos. Nosotros mismos estamos creando después lo que después nos quejamos. Es que no come nada. No sé qué hacer. Bueno, enséñenles a comer lo que hay. El problema es ese. El problema es que nosotros formamos a nuestros hijos. Pero cuando los niños nacen, ¿qué nacen? Usted tiene que ir formándolo. Usted tiene que ir instruyéndolo. Usted tiene que ir enseñándoles. Y aquí el Señor está mostrando que estos niños, a los que Él está mostrando cómo debería ser la vida cristiana, cómo debería ser la forma en que usted y yo nos mostramos y vivimos en el mundo y en la iglesia, indefensos, sin recursos propios, sin preocupación, dependientes por completo. ¿Se ha fijado que a veces el chiquito le pide a usted justo cuando no hay? Quiero eso, papi. ¿Eh? Porque el chiquito no sabe, depende de nosotros. Bueno, así nosotros como creyentes necesitamos depender de Dios. Entonces aquí fíjense lo que Jesús está tratando y quiere decir es que para entrar en el reino debes ser tan dependiente como un niño, como este niño pequeño, indefenso, inocente. Así como ellos dependen de los padres, nosotros debemos depender de Dios. Y depender de Dios todo el tiempo. Dependencia total. Debemos depender de la gracia de nuestro Padre Celestial todo el tiempo. Y este es el ejemplo que el Señor da aquí. Al convertirnos como hijos de Dios es eso lo que somos. Y por eso se relaciona a lo que el Señor está mostrando. Esto es lo que se debe ver en la vida de un niño. Ahora fíjense aquí. Y dijo, otra vez en el verso 3, os digo que si no os volvéis como este niño, si ustedes no se vuelven así. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y vea esta advertencia. La advertencia es violenta. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños, ya llámese a estos niñitos que están aquí o a estos jóvenes niños en la fe, dice el Señor, ya, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Son así como medio Al Capone. Lo vamos a enterrar ahí bajo la losa del puerto. Bueno, aquí el Señor está hablando de estos hijos espirituales, un creyente. Estos que son como niños pequeños. Y ve aquí Jesús está mostrando un principio muy importante para nosotros. ¿Y cuál es ese principio? Que Dios ama a sus hijos y los cuida. Y el que se mete con sus hijos, se mete con Él. Ese es el principio.
En el libro de Zacarías habla acerca de que es como la niña de sus ojos. El que se mete con el pueblo de Israel, ahí en ese contexto en Zacarías, está hablando de eso, se mete con Dios. Como que si usted le estuviera picando el ojo. ¿Le ha picado el ojo usted alguna vez? Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Hey, cualquiera que haga tropezar, es lo que el Señor Jesús está diciendo, a estos pequeños, que los induzca a pecar, que los lleve hacia alejarse de la fe. Es mejor, y ahí el Señor le salió lo del padrino, mejor que le ponga una piedra de molino. Una piedra de molino podía pesar, de esas de que la movían los burros, entre 300 y 800 kilos. ¿Ya? Más o menos. Si era movida ahí, tenía un palo y ahí amarraban al burrito y el burrito comenzaba a dar y a girar y a moler el grano. Es lo que hacían. De esta es la piedra que está usando. Hay otras más pequeñas, pero la que Jesús está usando aquí, y el ejemplo es esa. Ahora, los romanos tenían esta práctica. A veces tomaban grupos de personas, los amarraban a estas piedras y los tiraban al mar, que murieran ahí. Es lo que hacían. Entonces ve aquí el Señor está diciendo, esto lo que yo estoy diciendo es de cuidado, es una advertencia. Cualquiera que cause una caída, cualquiera que ofenda, cualquiera que seduzca o influya a un de estos niños en la fe o a estos niños a pecar, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y lo lancen al mar. Cualquiera que haga tambalear en la fe o haga perder la fe de otro. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Y aquí obviamente el Señor está diciendo algo fuerte y obviamente Él esperaba que surtiera un efecto. O sea, que no es cualquier cosa. Porque a veces nosotros como cristianos hago tropezar a otro cristiano y ya. O lo alejo de la fe y ya. Le mato la fe, como diría alguien entre comillas. O lo desanimo. No, el Señor dice que esto es de cuidado aquí. Entonces, la piedra de molino, dice aquí, debe ser atada en el cuello, como lo hacían los romanos. Y una imagen bastante fuerte. Entonces, Jesús toma en serio el hecho de que usted como su hijo esté cuidado, protegido. Y que no venga nadie a usted. Yo amo a los que aman a mis hijas. A los que no la aman, no los amo. No me interesa. No me interesa. Entonces el asunto es ese. Bueno, Jesús es, hey, cuidado, este es mi hijo. Y Dios va a traer juicio sobre ellos. Hay de aquellos, dice. Hay de aquellos religiosos que hacen tropezar a estos de mis hijos. El que se mete con mis hijos se mete conmigo. Vean el libro de Hechos en el capítulo 9, verso 4 y 5, donde el apóstol Pablo iba camino a Damasco y se encuentra con el Señor. Y el Señor se aparece ahí. Cuando ve en el verso 5 dijo el apóstol, ¿quién eres, Señor? Y vea lo que dice aquí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿Hacia qué iba Damasco? ¿A quién iba a torturar y a llevar y a matar? A los creyentes. O sea, cuando alguien persigue a la iglesia de Cristo, está persiguiendo a Cristo. Y Dios lo toma muy en serio. Yo soy al que tú persigues. Dura cosa, le dice el Señor a Pablo, es dar coces contra el aguijón. O sea, y esto me encanta, que Dios se identifique con su pueblo. Y debemos esperar un juicio tremendo para aquellos que tratan y han tratado y han destruido a muchos creyentes. Dios los va a juzgar aquí.
Hay 3 ejemplos que quiero tomar de la Biblia de personas que hicieron pecar a otros y en los cuales el Señor trató con ellos. El primero de ellos, en el primer libro de la Biblia, Eva indujo a pecar a Adán. Y vea cuál fue el resultado aquí. Indujo a su esposo a pecar. Y tuvo una consecuencia no solo para ella, sino para toda la familia y para todos nosotros después, ahorita. El otro ejemplo que se me viene a la mente es Aarón. ¿Ya? Cuando fue presionado, ya hácenos unidos, entonces Aarón dijo, bueno, ya tráiganme. Y construyó y hizo este becerro de oro en Éxodo 32. ¿Y qué pasó? Obviamente, el pecado, la idolatría. Y el Señor le dice a Moisés, baja, porque ese pueblo se ha corrompido. Ahí es donde el Señor le dice, hey, quítate, los destruye, te hago uno nuevo. Y ahí uno dice, ay, qué tremendo el corazón de Moisés. ¿Quién puso esa oración en el corazón de Moisés? Fue Dios. Señor, primero a mí, bórrame a mí. Porque a veces salió esa oración no sale de nuestro corazón carnal, eso sale de lo que Dios pone en nuestro corazón. Y Dios no lo destruyó. Pero obviamente hubo una consecuencia. Muchos murieron producto de su pecado. Y en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, está el famoso rey Jeroboam. En el capítulo 12 dice que indujo a Israel a caer en la idolatría. A caer en la idolatría. Entonces esto es algo de llamar la atención. Dios pone cuidado. Y especialmente si hay gente que está enseñando la palabra y está llevando a la gente a irse en realidad a la idolatría o a la falsa enseñanza, Dios va a tener que tratar con ellos en su momento, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Y el Señor dice, cuidado con esto. Ahora fíjense aquí, el Señor se pone aún un poco más interesante en el asunto porque nos lleva a algo que debiera darnos temor, ¿ya? O un poco de repugnancia. Porque vea lo que el Señor va a decir aquí. Ay, esta es una advertencia en el verso 7 del mundo y a los no regenerados se está refiriéndose aquí por los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de ese hombre. Que no seamos nosotros. Que llevemos a tropezar a otros. Que los llevemos a deslizarse de su fe. A llevarlos engañados a algo más. Que no sea la fe en nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio. Por tanto, y vea lo que dice aquí Jesús. Esto es muy gráfico. ¿Ya? Por tanto, si tu mano, ¿ya? O tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. ¿Se imagina usted pensar ahí como algo literal? ¿Cuántos mancos, cojos y ciegos andarían por la vida? Y yo creo mancos ya no solo de un brazo, de los dos brazos, los dos pies, sin ojos, sin orejas, sin nariz. Y aquí es lo que el Señor está diciendo, hey, lo que está haciendo es peligroso y tienes que tomar medidas radicales. No lo puedes permitir. Por eso dice aquí, si tu ojo, ya, échalo de ti, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces aquí lo que Jesús está obviamente tratando de graficarle a ellos para que ellos puedan entender la gravedad del asunto y pueda tener un efecto en ellos. Ese efecto deseado en ellos. ¡Wow! Cortarme, sacarme el ojo, imagínense. Cortarme la pierna aquí.
Aquí el Señor está diciendo, a veces nosotros vemos el pecado como algo así. No, no. Yo soy creyente ahora y lo que hago sí, pero no es tan grave, es grave. Y el Señor por eso pone los puntos aquí. El Señor dice, les advierte a ellos. Escuchen esto, es lo que el Señor está diciendo. Ahora, claro, a lo mejor en este tiempo el Señor podría un video y ya, cortando. Pero ahí es lo que ellos podían ver. Imagínate aquí. Entonces, no podemos permitir que el pecado crezca en nuestra vida. Debe ser quitado de raíz. Quitado de raíz. Y la forma en que usted y yo actuemos con referencia a eso, obviamente va a depender de qué tan obediente quiero ser o qué tan obediente estoy siendo a Dios. Este es el punto. Fíjate, ojo derecho, mano derecha, pie derecho, nada con la izquierda. ¿Por qué? Para la cultura y en ese tiempo siempre representaba lo mejor. No tengo nada con los zurdos. ¿Hay alguien zurdo aquí? ¿No? En ese tiempo, en el tiempo de uno, si usted era zurdo, le amarraba la mano, ¿verdad? Para que escribiera con la derecha. Bueno, en ese tiempo, a lo mejor aquí ustedes eran más civilizados. Pero era así. Bueno, aquí en la cultura de ellos, el hablar de algo derecho, ¿ya? Mano derecha, pie derecho, ojo derecho, estaba hablando de lo mejor. Lo mejor de uno. O sea, si es necesario, bueno, quítelo aquí. Invierte realmente lo mejor en lo que es correcto. Esto es lo que el Señor está diciendo. Afronta el pecado radicalmente. No lo des como bueno, sí, no es tanto. Ya hay a veces pecados que tienen que ver con nuestro carácter, que se llevan a relaciones que son incorrectas. Y aquí el Señor está hablando de relaciones. Dice, "Hey, eso debes quitarlo de ahí. El pecado va a crecer, va a crecer y va a crecer. Y va a quedar sin control. Y cuando queda sin control, comienzas a vivir vidas descontroladas. Por eso el Señor dice, córtenlo. O sea, lidia con eso radicalmente. ¿Qué dice Juan, 1 Juan 1? En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, si tenemos pecado, debemos actuar. Ahí está la oración. Dice, confiese su pecado ante el Señor, escribiéndole a los creyentes, y Él es fiel y justo para perdonar. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 9, y habla de el trato que él tenía con su vida y de la manera en que él afrontaba los problemas de su vida. Si usted lee el versículo 24 al 27, Pablo habla de luchar, de golpear, de abstenerse, de combatir contra sus propios impulsos. Eso es lo que él decía. Que nada estorbara a que él pudiera enseñar la verdad de Dios. Se abstenía de todo esto aquí. Es la forma en que usted y yo debemos lidiar con los problemas. Arrancar del pecado. El ejemplo mayor de eso, ¿quién es? Es en el Antiguo Testamento, es José. ¿Se acuerdan? Con la esposa de Potifar. José dice que salió huyendo. ¿Qué hizo José cuando esta mujer lo intentó seducir? Dice que huyó. No le dio lugar. Prefirió un momento de vergüenza de correr que después experimentar la consecuencia de su pecado. Sí, porque acuérdense, la mujer dice que agarró sus ropas y prácticamente ahí salió como Dios lo había echado al mundo. ¿Ya? Sin dientes, dicen algunos. Bueno, no sé, pero ahí salió. Corriendo. Claro, la gente a lo mejor lo vio, pero prefirió eso que a la consecuencia del pecado que iba a producir. Huyó. O sea, José no es que se estaba exponiendo a la tentación.
No, José no era del que, como nosotros, no, yo quiero ser un buen testigo y estas mujeres necesitan el testimonio. Bueno, que lo haga una mujer. Tenga cuidado. Yo no dudo de usted, dudo de su carne. Tenga eso en cuenta. Es que usted es como muy fanático, ¿no? La carne es carne. Tenga cuidado. Y si tenemos estos ejemplos, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huya, no le deje tarjeta ahí de, aquí está mi teléfono, llámame. No, huya. Pum, pum, aléjese. Esto es lo que el apóstol Pablo hacía y esto es lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y en pocas palabras es esto lo que dijo Jesús y con esto terminamos. Es mejor perder cualquier parte de tu vida que perder la obra de Dios en ella. O sea, cualquier parte de tu cuerpo es mejor perderlo, ¿ya? Que perder la obra de Dios en ella. Y el pecado, ¿sabe lo que hace en nuestra vida? Impide y trae obviamente que personas que Dios está usando pierdan su testimonio. Pierdan su testimonio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener cuidado. Especialmente en las cosas eternas. Debemos tener ese cuidado. Someta su cuerpo a la disciplina. Ay, yo soy fuerte, yo lo puedo hacer. No hay mala intención en mí. Y nadie está diciendo que puede haber mala intención. Pero la otra persona y puede producir un problema. Pero es aquí la consejería y todo eso. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Más sano. Es que yo me siento más cómoda hablando con un hombre. No, hablo con una mujer. No, yo soy fuerte para escuchar lo que ella tiene que decir. No, la carne es carne. Pero pastor, yo estoy rendido a la obra del Espíritu Santo. Sí, muchos dijeron eso. Y después destruyeron su familia, destruyeron su hogar, el ministerio. Por eso, cuidémonos. No estemos dando ni exponiéndonos. No podemos ir a la guerra si no estamos preparados. Y no todos van al mismo lugar a la guerra. Cada uno tiene su lugar. Ocupe su lugar. Apropiese de la armadura de Dios, de la palabra de Dios. Y si hay algo que usted sabe que no debe hacerlo, córtelo, déjelo de hacer. Si usted sabe que hay una amistad que está alejándolo de Dios, bueno, quítela, déjela. Es que le voy a compartir su fe. Bueno, vea lo práctico. ¿Qué tanto usted ha testificado a esa persona? ¿Qué tanto está? Y no necesita a veces interactuar, es como vivir su vida. Si es así, bueno, comparte su fe. Pero si después de usted va a andar ahí, no, es que yo voy con esta persona ahí a ese bar, pero yo voy a acompañar y me tomo una Coca-Cola. ¿Se imaginan ustedes viéndome salir del bar España a mí? Yo voy ahí por las bocas. ¿Quién me va a creer? Cualquier apariencia de pecado no dé lugar al enemigo para que dé, obviamente, y pueda a lo mejor abrir un chisme que no es. Vi al pastor. Por eso yo prefiero, si necesito ir al baño, voy a McDonald's. No me meto a un bar. Es que entré al baño. ¿Quién va a saber si usted entró al baño? Y vi al pastor y no lo vi solo, van a decir. Y no solo no lo vi solo, sino que lo vi doblado, así venía. Chismosos. Pero ¿para qué yo me presto a eso? Lo evito. Lo evito. Si usted está en un lugar en donde todos sus amigos fuman, y fuman mota y fuman eso, usted no tiene que estar ahí. Y ni convidan además menos, man.
No esté ahí, váyase. Si no va a predicar de Cristo, saben que esto es pecado. Y si ustedes siguen en su pecado, lamentablemente van a ir al infierno. Y luego ya está ahí. Debemos cuidarnos, cuidarnos. Entonces, Dios ya hizo la obra. Vamos a compartir la comunión. Voy a invitar a los ancianos a pasar. Vamos a compartir la comunión. Y a los músicos. Y agradezcamos. Y si hay algo que usted en este momento sabe en su corazón que necesita dejar, que necesita cortar, ahí, esto es algo entre usted y Dios. ¿Ya? ¿Usted qué debe hacer? Bueno, lo que dice el apóstol Juan, confesar su pecado delante de quién, no de mí, delante de Dios. Arrepentirse. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él es fiel. ¿Para qué? Para perdonarnos. Para perdonarnos. No espere que llegue un punto en donde la situación se vuelva cada vez más y más difícil. No, despójese, corte, deje ahí a los pies de Cristo. Con lo que usted a lo mejor ha estado lidiando, está lidiando. Con lo que está viendo, córtelo, déjelo. Tenemos una libertad en Cristo, sí, pero no vuelva esa libertad en libertinaje. No la vuelva en libertinaje. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Ahí usted tome su tiempo, cierre sus ojos. Y si hay algo que usted tiene que pedirle al Señor en su vida y confesar al Señor, hágalo. Este es el momento. ¿Ya? Este es el momento. Todos nosotros tenemos fallas. Todos fallamos. De una o de otra manera. Pero Dios está ahí para perdonarnos. Y Él ya lo mostró al morir en la cruz por nosotros. Padre, oramos en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida. Y si hay algo, Señor, que necesitamos cortar de nosotros, Señor, de nuestra vida, algo que pueda producir tropiezo en la vida de nuestros hermanos, oramos, Señor, para entregarlo y te pedimos el perdón. Buscamos de ti tu gracia y tenemos la seguridad, Señor, de que tú nos perdonas y confesamos nuestros pecados. Si hay una práctica en mi vida que me aleja de ti, perdónanos, Señor, que podamos terminar con eso. Cualquier cosa, Señor, que no provenga de ti, Señor. Cualquier cosa que nos lleve a alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y a dejarla, Señor, y a seguirte en el poder de tu Espíritu Santo. Tú derramaste tu sangre, diste tu cuerpo y podemos tener el perdón de nuestros pecados si los confesamos, Señor, como lo hemos hecho. Y tener esa seguridad de que nos has perdonado. Que somos esas nuevas criaturas, Señor. Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, por morir por nosotros y por darnos, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos tener ese poder para vivir esta vida en la que estamos hoy día, Señor, viviendo, viendo esa luz y que el mundo pueda verte a ti, Señor, a través de las obras que nosotros, Señor, hacemos. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Perdónanos, Señor. Y gracias te damos porque sabemos que si oramos sinceramente, Señor, la confesión sincera, tú nos has perdonado. Has perdonado. Y ahora libremente, con gozo, podemos compartir la comunión, el pan y el jugo, Señor. Con gratitud por esa obra terminada en la cruz por nosotros. Sabiendo que tú eres Dios,
que moriste por nosotros, que tenemos esta nueva vida en ti, Señor. Gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a pasar el pan, el jugo, cada uno toma una copita, un pan y esperamos para estar juntos mientras nuestros hermanos adoran. Y mientras estamos en esto, bueno, esto es algo entre usted y Dios, ¿verdad? Es usted y Dios. Y Dios conoce nuestro corazón, sabe nuestra necesidad y pídale a Dios cuál es la necesidad que hay en su vida. Claro, Dios ya nos perdonó, pero a lo mejor hay algo que usted está lidiando en su vida, que no necesariamente tiene que ser pecado. Pero hay algo que usted, hay certidumbre, qué sé yo, lo que esté pasando en su vida, ¿ya? Inseguridad, lo que esa señora, ahí estoy confiando en ti, que estamos en las manos de Él. Él murió por usted para que yo y usted pudiéramos tener vida y vida eterna, plena y abundante en Cristo Jesús. Entonces, mientras ellos pasan y mientras adoramos al Señor, tome la galleta o el pan y el juguito con sus ojos cerrados, adore al Señor, pídale al Señor lo que tenga que pedirle y espere de Él una respuesta. Porque no sacamos nada con pedir sin esperar respuesta. Él responde. Él es suficiente para eso.